versículo 1 al 5. Y bueno, hermanos, pues la palabra se lee en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. A ver, hermano, ¿pueden repetir conmigo lo último? El Señor está cerca. Una vez más, el Señor está cerca. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios nuestro. Yo te ruego, Señor, que ahora esta palabra sea de edificación para tu iglesia. Que cada uno de nosotros hoy salgamos bendecidos grandemente, Señor. Yo te pido, Dios nuestro, que haya paz en todos nuestros corazones y que en tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, haya una reconciliación constante y que tu amor grande y maravilloso se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Pues sabemos, Señor, que tu venida está cerca. Señor mío y Dios mío, te ruego que uses mi vida hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Tomen asiento, amados hermanos. El tema de hoy es Evodia y Sintique o Sintique. Problemas en la iglesia. Evodia y Sintique con problemas en la iglesia. Bueno, antes quiero hacerle esta aclaración. Cuando se dan este tipo de predicaciones, lo primero que la iglesia del Señor piensa es, el pastor está predicando esto porque hay unas hermanas que andan empleitadas, o hay unos hermanos que están empleitados. Quiero decirle esta mañana, hermano, que gracias a Dios aquí nadie está de pleito. ¿Le puede dar honra y gloria a Dios, hermano? Nadie está de pleito. Nadie. Lo aclaro así, nadie. De vez en cuando por ahí algo puede querer pasar, pero gracias a Dios y a la misericordia de Dios, somos una congregación donde hay amor, hay cariño, hay respeto. Sin embargo, no podemos dejar de predicar la palabra del Señor. Y aunque Evodia y Sintique eran mujeres, yo quiero decirle que esta palabra es aplicada para mujeres, pero también para los varones. Yo espero que de esta mañana nosotros todos podamos estar en un mismo sentir. Amén. Porque ese era el problema de Evodia y Sintique, que no estaban en un mismo sentir. Ese era el problema. El problema no es que no crean en Jesucristo. El problema no es que no se hayan sido bautizadas en el nombre del Señor Jesús. No. El problema no es que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida, porque Pablo dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. El problema es que Evodia y Sintique no pueden estar en el mismo sentir. Algo está pasando. Algo ha pasado con las dos hermanas. Y quiero decirle, no son hermanas en la sangre, como fuera nuestra hermana Verónica y nuestra hermana Belia. No, son hermanas en la fe. Ambas están en la misma congregación. Ambas asisten al mismo culto. Ambas son pastoreadas por el mismo pastor. Pero ha pasado algo entre Evodia y Sintique
que han perdido la comunión entre ellas. Entonces, me voy a regresar un poquito dentro de mi introducción a decirle que la ciudad de Filipos estaba en Macedonia, a 16 kilómetros del mar Egeo. O sea que prácticamente Filipos estaba cerca del mar. También, hermanos, le voy a decir que la iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo. Pablo es el fundador de esa obra. Y en ese trabajo, en esa misión que el apóstol hace, sus colaboradores fueron Silas, Timoteo y Lucas. Hombres de fe que caminaron con Pablo a través, más allá de las fronteras, para llevar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y aún más, entre Pablo y la iglesia, la congregación de Filipos, se había desarrollado un vínculo muy estrecho de amistad. Más o menos así como nosotros, así como usted y como yo con usted, que hay un vínculo de amistad, hay un vínculo de cariño, hay un vínculo de amor en esta congregación. Adiós. Así estaba el apóstol Pablo. Y las mujeres hicieron una gran función en la introducción del cristianismo. Varones, si hay algo que la Biblia nos enseña a todos nosotros, es que la mujer ha sido una parte fundamental para dar a conocer el evangelio. Es la mujer la que con su fuerza, su energía y su consagración a Dios se convierten también en columnas que edifican la casa del Señor. Amén. Pablo en sus diferentes cartas nos da nombres de mujeres que sirvieron a Dios en todo. Nada más basta con que nosotros miremos a la epístola a los romanos y nada más en el capítulo 16 para que veamos cómo Pablo nombra a Febe, diaconisa de la iglesia en Kencrea. También Pablo habla, dice, saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre todos vosotros. Ahí mismo en el capítulo 16 dice Pablo, saluden a Trifenia y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. También dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, y a Julia, una hermana de Nereo. Todo eso, cuando usted lee la epístola a los romanos, se da cuenta de la importancia que cobra la función que hace la mujer dentro de la obra del Señor. Y también Pablo habla de una manera muy especial, amados hermanos, de Evodia y Sintique, que trabajaban arduamente en la obra del Señor. Había nacido la iglesia de Filipos y ellas perseveraban dentro de la obra sin dar marcha atrás, sin dar un paso hacia atrás. Ellas trabajaban al ritmo que el apóstol de los gentiles trabajaba para establecer la iglesia de Filipos. Sin embargo, el apóstol Pablo se da cuenta que algo no estaba bien entre las hermanas. Ellas habían colaborado muy estrechamente y si había alguien que las conocía, era Pablo. A veces no nos damos cuenta cómo va transcurriendo nuestro vivir en la congregación. Y usted y yo no nos podemos dar cuenta de qué tanto los hemos llegado a conocer. Por eso es que en mi función de pastor, yo sé cómo es usted. Yo he ido a aprender cómo es usted. Yo he aprendido de usted cómo es usted y usted. De la misma manera, amados hermanos, es que Pablo sabía quién era Evodia y Sintique. Y Pablo se da cuenta
que entre ellas había problemas, había discordias, había división entre ellas. La carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo en esa epístola pastoral se dirige a los hermanos de Éfeso, les dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso es lo que la iglesia sigue necesitando. La iglesia del Señor necesita la cualidad virtuosa del amor. La iglesia de Cristo se debe de mover en el amor de Dios. La iglesia de Dios debe de hacer a un lado la voluntad humana, el egoísmo humano y lo que nosotros creemos que somos y que tenemos, para movernos únicamente bajo la voluntad perfecta del amor de Dios. Toda iglesia que se mueve bajo el amor de Dios va a ser una iglesia victoriosa. Amén. Va a ser una iglesia triunfante. Toda iglesia que se mueve bajo el amor de Dios va a ser una iglesia con una cobertura divina, porque Dios es amor. Y donde está el amor de Dios se manifiesta en la vida de sus hijos. Donde está el amor de Dios no puede haber odio. Donde está el amor de Dios no puede haber rencillas. Donde hay una iglesia que se mueve bajo el amor de Dios, no puede haber contiendas ni puede haber divisiones. Quiero decir que iglesia de Brian, toda contienda, todo pleito, toda rencilla, toda división es del diablo. Y nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Y las obras de Dios son las que vamos a hacer. Hijos de Dios, y las obras de Dios debemos de hacer. ¿Y sabes qué, Ryan? Dios es amor. ¿Alguien puede decirlo conmigo? Dios es amor. Dios es amor. Llénate de decirlo. Dios es amor. ¿Por qué entonces, de tiempo en tiempo, permitimos que el maligno quiera hacer su obra de destrucción en la obra de Dios, que es amor? El problema de estas dos hermanas estaba afectando a la iglesia de Filipos. Fíjese nada más, el problema de dos hermanas dentro de la congregación estaba afectando a toda la congregación. Porque cuando hay pleito, cuando hay contienda, ¿sabe qué es lo que pasa? Se empiezan a formar partidos. Unos de este lado y los otros de este lado. Y yo creo que ya con Evodia y Sintique estaba pasando algo similar. Y este problema que tienen ellas dos comienza con un problema personal entre ellas dos. Y estaba afectando tanto a la congregación porque ellas no supieron tener cuidado de su corazón. Tener cuidado de nuestro corazón, amada iglesia, implica yo tener cuidado de mis emociones, de mis sentimientos. Yo tener cuidado de lo que se está moviendo en mí, para no contaminar a otros de lo que yo estoy permitiendo que se mueva dentro de mí. Tener cuidado de nuestros corazones, hermanos, implica cuidar nuestro corazón. Pues el mismo proverbista dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La iglesia del Señor debe de guardar su corazón. La iglesia de Dios debe de tener un cuidado extremo de nuestro corazón. Y por eso el proverbista dice: guarden su corazón, cuiden esto,
cuiden lo otro, cuídense de aquello, pero sobre toda cosa que ustedes guarden su corazón, porque de él mana la vida. Hay una vida preciosa en ti, hay una vida maravillosa en ti, hay una vida en Cristo. La vida de nosotros, iglesia, es en Cristo. La iglesia del Señor debe de estar en Cristo. A ver, diga conmigo, debemos de estar en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Mi vida está en Cristo. Su vida de usted está en Cristo. Pues sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Evodia y Síntique no se habían dado cuenta que estaban perdiendo su vida espiritual dentro de la iglesia. Y nadie hacía nada. Toda la congregación viendo el problema que había entre las dos hermanas, y nadie se detenía a hacer nada. Ninguna mujer, ningún varón, ninguna anciana, ningún anciano, nadie se detiene a ver por qué Evodia y Síntique están así, hasta que Pablo enfoca su atención para resolver ese problema. Entonces Pablo dice: les ruego a Evodia y Síntique que sean de un sentir en el Señor. Y yo aquí en esta expresión del apóstol Pablo puedo percibir varias situaciones en la vida del apóstol. Lo primero que puedo ver en Pablo es que Pablo no era un hombre que tuviera pelos en la lengua para hablar. No, hermano, el apóstol Pablo hablaba directo. Si para él había que exhortar, Pablo exhortaba a la iglesia. Pablo les decía: hermanos amados, en esto los alabo, pero en esto no los alabo. Pablo sabía exhortar. Pablo tenía toda la autoridad que Cristo le había dado para exhortar a la iglesia. Pablo era un hombre que no tenía pelos en la lengua para hablar. Así que Pablo tiene que evidenciar a Evodia y a Síntique. Y por eso queda registrado este suceso en la carta apostólica. Y a veces nosotros los pastores queremos cuidarnos la boca y decir: ay, pues no digan nada ya, para que la hermanita ya no se enoje. Sí, hermana, no pide ya, vamos a dejar así, es que la hermana se va a enojar. Iglesia de Brian, tenemos que ser una iglesia madura. Tenemos que ser una iglesia que crezca. Tenemos que ser una iglesia que vayamos en avanzada. El lugar a donde Dios nos quiere llevar es un lugar en bendición, pero tenemos que ser una iglesia firme de convicción, una iglesia madura. Si tenía que ser duro, como lo hizo con el apóstol Pedro, Pablo enfrentó al apóstol Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía como los gentiles. Pero cuando veía que venían los judíos, entonces se asustaba, se avergonzaba de estar con los gentiles y empezaba a andar como eran los judíos. Y viene Pablo y lo enfrenta y lo confronta. Pablo, si hay algo que hace, es exhortar, no solamente a la iglesia, aún a los mismos discípulos del Señor. A Pablo no lo detiene nada para exhortarlos. Gloria a Dios. De la misma manera, si Pablo también tenía que dar ejemplo, lo hacía. Pablo era un hombre cristocéntrico. Y él mismo, para dar ejemplo, dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabe qué representa eso? Fíjense en mí, vean las cosas que yo hago, porque yo hago lo que mi Señor me pide que haga. Yo quiero vivir bajo la voluntad perfecta de mi Señor. Yo quiero vivir agradándole a mi Señor. Yo quiero vivir en esa voluntad y ese amor de Cristo. Sean imitadores
nosotros debemos de considerar en nuestra manera de vivir, en nuestro cristianismo, hermanos. Algo no estaba bien en la iglesia. Algo había pasado entre las dos hermanas que antes andaban juntas trabajando en el Señor. Y nadie podemos saber qué fue lo que pasó. Porque la Biblia no dice qué es lo que pasó entre las dos hermanas. Las dos conocían las cosas de Dios. Las dos servían al Señor. Las dos sabían lo que es combatir con el mismo sentir con el apóstol Pablo. Pero algo se había roto entre ellas. Algo se había roto entre ellas. Y ese algo que se rompió entre ellas es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque aunque hagamos mucho por el Evangelio, aunque usted haga mucho trabajo en esta obra de Dios, hermanos, debemos de tener cuidado que no existan diferencias entre nosotros. Entonces, hermanos, nosotros debemos de cuidarnos en toda nuestra manera de vivir. Porque debemos de buscar que haya un fruto agradable en todo lo que hacemos. Yo veo aquí una iglesia que ama esta obra. Yo veo una iglesia que ama la obra del Señor. Yo veo hermanas esforzados. Ayer lo estuve viendo. Todos los días lo he estado viendo. Todos los días he visto cómo los hermanos y las hermanas hacen todo en esto por amor a Dios. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, le dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. De veras, hermanos, guardemos siempre el amor de Cristo en nuestros corazones. No dejemos que la voluntad y el egoísmo humano saquen de nuestras vidas el amor de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo que hacer en esta obra y todos necesitamos caminar en amor. Amén. No es lo mismo un grupo de personas que se reúnen. Porque la palabra reunión se aplica a un grupo de personas cuando están juntos. Pero el que estén juntos no quiere decir que sean de un mismo sentir. Y la palabra de Dios nos invita a todos a que nos congreguemos para que todos estemos en un mismo sentir, alabando y glorificando y exaltando a nuestro Dios, a nuestro Cristo, que derramó su sangre preciosa por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que en todo debemos de estar unidos y considerarnos los unos a los otros. Nadie se movió a hacer nada por las dos hermanas. Estaban juntas dentro de la congregación, empleitadas, despedazándose, y nadie de la iglesia intervino para ayudar a arreglar esa situación. Pablo tiene que exhortar y tiene que entrarle de frente a ese problema. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, mire lo que Pablo escribe. ¿Por qué la preocupación del apóstol Pablo? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, les dije capítulo 10, no, capítulo 1 y versículo 10 al 11. Os ruego pues, hermanos, miren de qué manera tan hermosa habla el apóstol a la iglesia. Os ruego pues, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea que no son tus pensamientos. Ser parte de la iglesia del Señor y formar parte del cuerpo de Cristo no es por tus pensamientos, no es por lo que tú creas, no es por lo que tú pienses, es por lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que nos hace estar a todos en una misma mente y en un mismo parecer. El verso 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Gracias a Dios por esta congregación. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hermanos, gracias a Dios por la obra preciosa que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas. Pero tengamos cuidado de que no haya entre nosotros contiendas. Porque las contiendas, los pleitos y las divisiones no son de Dios, son del diablo. Y es lo que Satanás, el Señor Jesús lo reprenda, quiere hacer en la obra de Dios. Eso lo puedo, hermano. Debemos cuidar nuestras relaciones. Pastor, pero ¿por qué está tan insistente? Porque vamos a tomar el sacramento de la Santa Cena. Debemos cuidar nuestras relaciones. ¿Pero por qué insiste tanto? Porque somos una iglesia en crecimiento. Y yo no quiero pastorear una iglesia con problemas ni con gente necia. No. Necesitamos caminar en amor. Necesitamos abrir nuestro entendimiento a cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es que todos nos consideremos los unos a los otros y que todos nos amemos los unos a los otros. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Debemos cuidar nuestras relaciones, toda hermana con toda hermana, todo varón con todo varón debe cuidar su relación. Porque si se rompe una buena relación entre los hermanos, después es bien difícil restaurarla. Pueden estar dentro de la misma iglesia y pueden pasar años con aquello de sí. Pero en otro tiempo me dijiste o me hiciste esto. Es muy triste, muy lamentable cuando se rompe una hermosa relación entre los hermanos y las hermanas. Es como si se rompiera un perfume delicioso. La Biblia así lo enseña. La Biblia compara el amor que debe de haber entre los hermanos como un perfume exquisito, como un perfume delicioso. La Biblia nos sitúa a todos en el entendimiento claro de que no podemos nada más dejarnos guiar por lo que yo soy, por lo que yo digo. Es que yo soy muy franco, es que yo siempre digo la verdad. No, quítese de esas cosas y aprenda a respetar a sus hermanos, aprenda a respetar a sus hermanas. A mí, porque usted diga que usted es muy franco, que usted es muy franca. No, mi hermano, no hay una verdad tan grande como que todos debemos de guardar nuestro respeto y nuestra compostura dentro de la casa del Señor. Porque cuando se rompe la relación es como romper un perfume. El Salmo 133 así nos lo enseña en el versículo 1 y 2. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, es como el buen perfume. El óleo es una esencia fragante
Dice sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El buen óleo es un perfume suculento. El buen óleo, hermanos, es un perfume delicioso. Bueno, pues cuando una relación entre hermanos o entre hermanas se rompe, es ese perfume que se rompe. El Salmo 133 nos lo enseña de esa manera. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, debemos de buscar una buena amistad entre todos. No solamente porque somos hermanos en la fe, no solamente porque hemos creído en el Dios que derramó su sangre por nosotros, no solamente porque todos hemos sido llamados por el mismo bautismo, hemos sido hechos hijos de Dios. No, hermanos, es porque debemos de buscar todos tener una buena amistad, una amistad sin hipocresía, una amistad sin falsedad. ¿Cuál es el sentido de ser hipócritas? ¿Cuál es el sentido de ser hermanos y hermanas falsos, mentirosos, engañadores, cuando que Dios nos llama a la honestidad? Es la iglesia de Dios, un pueblo que es llamado a vivir en santidad, a vivir en pureza, a limpiar nuestros corazones cada día. Es la iglesia del Señor, una sola, que ha sido lavada con la sangre preciosa del Cordero Redentor. Es tiempo que la iglesia de Dios se prepare, porque Cristo viene pronto por la iglesia. El Señor va a venir pronto. Necesitas limpiar tu corazón, necesitas purificarte, necesitas cuidar tu amistad con tu hermano, con tu hermana, y dejar la hipocresía y la falsedad. Necesitas ser honesto con Dios y todos juntos, como un solo pueblo, alabar y glorificar al Rey que viene pronto por una iglesia. El perfume de la comunión en el cuerpo de Cristo es la mejor ofrenda que nosotros, su iglesia, podemos derramar sobre nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre por nosotros. Ahora nosotros como iglesia, el perfume delicioso, agradable, suculento de la comunión en el Señor es el que nosotros vamos a honrar y vamos a derramar sobre nuestro Señor Jesucristo. Ese es el perfume que le agrada al Señor. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Mire lo que dice Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿No le llama la atención por qué está repetido a la inversa la misma frase? Un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Cristo a todos nos amó. A todos Cristo nos amó. Y ahora Él dice que nos da un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Que también os améis unos a otros. Sí, porque hay personas que les gusta estar recibiendo amor, cariño, atenciones. Se sienten muy bien. Dice Jesús, no. También ustedes amen a los que les están dando amor. Amén. También ustedes despójense de sus actitudes necias y amen a los que les están dando amor. Amén. Porque siempre en la iglesia tiene que haber hermanos y hermanas que están buscando el mejor lado del hermano, la mejor cara para que no se enoje.
¿Por qué? Si la palabra de Jesús es tan preciosa, un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen unos a otros como yo los amé a todos ustedes, que también os améis unos a otros. ¿Por qué no se puede hacer eso? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Qué difícil es darnos el amor. Y el perfume agradable para el Señor es el de dar ese amor ágape entre nosotros. Es ese amor ágape que Jesús nos dio a todos. Es un amor ágape, un amor tan puro, tan limpio, hermanos. Ese es el amor que le agrada al Señor en su iglesia. El amor de la comunión entre la iglesia por encima de toda vanidad, de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda soberbia. Es el amor ágape, donde todos seamos uno solo, donde todos tengamos el entendimiento que no es lo que yo soy, que no es lo que yo tenga, es lo que Cristo me ha dado y lo que Cristo ha hecho de mí, la nueva criatura, un hijo de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho de mí. Es el amor ágape lo que nos da Jesús. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 22. Evangelio de Lucas capítulo 22. Del verso 14 al 21. Vea la palabra. Vea por qué se hace necesario predicar esto, hermano. No porque estemos empleitados, hermano. Hemos estado trabajando tan hermoso todos estos días, en una unidad tan perfecta en la obra del Señor, que aunque hemos tenido detalles, que se acabó el material, que se echó a perder la grapadora, que ya no hallamos las grapas, que el papel se rompió, todos hemos estado trabajando como Dios nos lo manda, en ese amor ágape, en unidad, hermanos. Y por eso Jesús dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repártanlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de sangre que por vosotros se ha derramado. Pero lo que más me causa ternura es el amor de Cristo por nosotros, por la humanidad, cuando les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que aparezca. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se olvida de su iglesia. Jesús nunca se olvidó de su iglesia. Él dijo: antes de que padezca, antes de que me lleven al sacrificio, antes de que hagan la inmolación con mi cuerpo, yo he deseado comer con ustedes esta Pascua. Y ese es el mismo deseo que debe haber en nuestros corazones. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, debe de haber ese deseo. Yo que deseo estar con mis hermanos. Yo deseo estar en mi congregación. Yo deseo con mis hermanos estar en comunión y todos juntos levantar nuestras manos y todos juntos alabar al Señor y todos juntos exaltar el nombre de Él sobre todo nombre.
De nada te vale, de nada te sirve ser bautizado en el nombre de Jesús, ni que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, de nada, ni tus buenas obras que tú hagas durante todo caminar en tu Señor, si no estamos en comunión los unos con los otros. ¿Por qué entonces Pablo se deja ir a Filipos para arreglar el asunto entre las dos hermanas que estaban en pleito? Porque necesitaban estar en comunión. Pablo sabe lo que es hacer discípulos. Pablo sabe lo que es que le cuesten dolores de parto ganar a uno para el reino de Cristo. Y Pablo dice, si esta situación entre estas dos hermanas no se arregla, de nada sirve ni el bautismo, ni que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Es que aquí no se trata de una vez salvo para siempre salvo. Eso es lo que le estoy diciendo. Aquí no se trata de una vez salvo para siempre salvo. Aquí no se trata de que ya me bauticé y jajaja, todo está bien, voy a vivir y voy a hacer. Cuando esté de buenas, voy a estar de buenas en la iglesia. Cuando tenga ganas de trabajar en la hora, voy a trabajar. Cuando no, aquí no se trata de eso, hermanos. Así se trata de vivir en plena comunión todos los unos con los otros y de guardar nuestro testimonio. Guarda tu testimonio. ¿Qué es la común unión? La palabra comunión, ¿qué es la común unión? Es eso, que todos estemos en un mismo sentir en el Señor, que todos estemos en el sentir de Cristo. ¿Qué significa decir que tengan el mismo sentir en el Señor? Bueno, hermanos, que debemos de estar todos unidos al Señor Jesús. Él es el que nos asió, es Jesús el que nos tomó. Es la misericordia de Dios las que nos rescató. Es Él el que nos sacó del lodo cenagoso donde andábamos. Es por la sangre de Jesús que fuimos lavados y limpiados. Debemos de ser todos y de estar en un mismo sentir con el Señor. Todos debemos de estar en el sentir de Cristo. Todos debemos de estar unidos a Cristo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a la palabra para que podamos comprender más ampliamente. Versos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos. Y luego la pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Debemos estar en el Señor. Iglesia de Bryan, debemos estar en el sentir de Cristo. Nuestra copa, la copa de la bendición, amado hermano, es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Y aunque todos somos muchos, todos somos un solo cuerpo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nuestra dependencia del Señor es que todos estemos firmes en el caminar del Señor. Es que todos seamos de un mismo sentir. Es que todos hablemos una cosa. Es que todos estemos en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo aplica tener el mismo sentir? ¿Cómo? Debemos primero reflejar lo que somos en Cristo.
Eso es lo primero. Tengo que reflejar lo que yo soy en Cristo. ¿Sabe qué soy yo en Cristo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Usted quién es? ¿Quién es en Cristo aquí? ¿Qué es usted en Cristo? Hijo de Dios. Eso es. Debemos de reflejar que somos un hijo de Dios. Eso es lo primero. Segundo, debemos esforzarnos por el Señor que nos salvó. Esto es, no debemos caminar hacia atrás, dejar de caminar en el Evangelio. No, debemos de esforzarnos de ir hacia adelante, afirmarnos y crecer, porque el Señor es el que trajo la salvación a nuestra vida. En el Señor, la frase en el Señor deja a Evodia y a Síntique sin ninguna excusa para que ellas no puedan resolver sus diferencias. La misma palabra de Dios, cuando dice que estamos en el Señor, no nos da excusa para que un hermano con un hermano anden disgustados, o una hermana con una hermana anden disgustados. Debemos de resolver siempre nuestras diferencias. La misma palabra nos obliga a todos a reconciliarnos sin excusas y a esforzarnos por estar todos unidos. Somos una iglesia, somos un solo cuerpo, somos muchos, pero el cuerpo de Cristo es uno y la cabeza del cuerpo es Cristo, es cabeza de su iglesia. A veces las personas dentro de la iglesia se aferran a sus chismes, se aferran a sus enojos, se aferran a sus malos entendidos que hay dentro de la iglesia, porque creen que siempre van a tener ellos la razón. Y esto no debe de ser así, hermanos. ¿Por qué queremos estar siendo rencillosos cuando la palabra del Señor nos llama a todos a ser de un espíritu afable? Amén. Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Que nos perdonemos, que nos disculpemos, porque aquel que derramó la sangre preciosa por ti ya te perdonó a ti, con tus deficiencias, con tus errores, con tu manera tan cochina de ser. El Cristo que murió ya te perdonó a ti. ¿Por qué ahora tú no puedes perdonar a tu hermano? ¿Por qué ahora usted no puede perdonar a su hermana? Eso no es ser cristiano. Por eso necesitamos estar en el Señor. Amén. Y ser de un mismo sentir en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. En Cristo. Diga conmigo, en el Señor. En el Señor. No en usted, no en su carne, en Cristo y en el Señor. Le guste o no le gusta, sujétase, sométase a la voluntad de Dios y camine en triunfo, camine en victoria, porque Cristo viene por su iglesia. Y pasa el ministerio de alabanza. O bueno, no, permítame, no. Miren, hermanos, desde un principio les anticipé que nosotros somos una congregación que vamos en crecimiento. Vamos en crecimiento. Yo veo cómo hermanos y hermanas van avanzando en su caminar, van avanzando. Yo los veo integrados en su célula. Antes no querían, pero ahora ya le hallaron el verdadero sabor, ese óleo delicioso, ese perfume agradable. Y así en las diferentes áreas y en las distintas coordinaciones de nuestra congregación, yo veo hermanos y yo veo hermanas que cada vez se van integrando y que cada vez van experimentando lo agradable que es estar en comunión en el cuerpo de Cristo. Yo lo veo. Y todos debemos de esforzarnos para reflejar lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Él se humilló por nosotros. Lo voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a tomar la Santa Cena. Entonces, todas las hermanas de este lado, todos los varones de este lado,